En la vida real, normalmente el eje no está solo. Va asociado a piezas que le permiten una libertad mayor en el giro, como son los rodamientos, los cuales están formados por dos anillos, interior y exterior, y una jaula donde se albergan las bolas, rodillos o agujas, que bien lubricadas facilitarán el movimiento. Creación y análisis de rodamientos. Un rodamiento es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas que conectan con el mismo por medio de rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. El Design Accelerator nos permite introducir estos elementos fácilmente. Para ver su uso, hemos construido una caja para empotrar un eje de diferente medida al del orificio de la misma. Entraremos en el Design Accelerator y vemos una pestaña para el diseño y otra para el cálculo. En la ventana de diseño, lo primero que vemos es un desplegable con todos los tipos de rodamientos ordenados por familia, los cuales están archivados en el centro de contenidos, que es como se llama la biblioteca del invento. Lo más sencillo es marcar el eje donde colocaremos el rodamiento y la pared donde comenzará. En el desplegable aparecerán posibles modelos o familias de los cuales elegiremos uno y nos mostrará distintos rodamientos que podemos utilizar. Como vemos, ninguno se adapta al 100% a nuestro diseño. Por tanto, usaremos los filtros de la parte derecha. Con estos filtros pondremos las medidas exactas de nuestro diseño, marcaremos la flecha y con medir introduciremos las cotas del diseño. Ahora con las medidas impuestas, vemos que de la mayoría de familias no hay disponibles y solo podemos coger de la familia de rodillo. Marcaremos el eje, marcaremos el plano y marcaremos el rodillo, que ahora sí tiene las medidas correctas. Daremos a aceptar y ya tenemos nuestro rodillo. Haciendo invisible el resto del diseño, vemos claramente cómo está formado. Como hemos visto en la ventana de diseño, podemos crear un rodamiento con las medidas que deseemos, pero más interesante es poder crearlo preparado para cargas específicas y tiempo de uso. Para eso tenemos la pestaña de Cálculo, mucho más completa y que junto con un catálogo técnico de rodamientos nos permitirá crear rodamientos bastante cerca de lo que necesitemos. Lo primero es decidir si queremos un diseño de rodamientos en el cual el programa nos dará un rodamiento para la vida útil requerida seleccionando uno de entre la lista del programa, o si queremos comprobar el cálculo de un rodamiento ya elegido, adecuado para las medidas de nuestro diseño, como es nuestro caso. Podemos introducir las cargas que va a soportar nuestro diseño, las cuales pueden tener una componente radial y una componente axial, y añadiremos también la velocidad de nuestro rodamiento. Si necesitáramos cargas adicionales, podemos pulsar la imagen del diagrama, sabiendo que podemos elegir tiempos determinados de actuación de estas nuevas cargas. En este mismo apartado podemos elegir el coeficiente estático que vayamos a querer en el diseño. Podemos usar esta tabla general. El siguiente paso será marcar la lubricación de nuestro rodamiento. La razón de lubricar los rodamientos es crear una película de lubricación transportadora de los contactos entre los cuerpos del rodillo y las rutas orbitales de las anillas para proteger el rodamiento, mejorar su sellado, aportar efectos refrigerantes y lubricar las superficies con fricción. La elección de un lubricante viene dada por la velocidad, temperatura de funcionamiento, posición y la economía de la operación.
La lubricación con grasa es preferible por facilidad de uso, economía y sellado. Las grasas deben presentar una buena capacidad de lubricación y una alta estabilidad química, térmica y mecánica. La lubricación con aceite no es tan buena y suele limitarse a casos concretos. Aparte del lubricante, tenemos que marcarle un coeficiente de fricción, el cual será diferente dependiendo del tipo de rodamiento. Para seguir con la configuración, entraremos en las propiedades del rodamiento, para lo que se necesita un catálogo de algún fabricante. Cuanto más concretos sean estos datos, más correctos serán nuestros cálculos. En nuestro caso, usaremos el catálogo de SKF, una empresa sueca fundada en 1907 y una de las más importantes en la fabricación de rodamientos. Como vemos, el ángulo de abrazamiento nominal y el exponente para la vida útil ya vienen restringidos por el tipo de rodamiento seleccionado, pero el resto tendremos que obtenerlo por medio de catálogo. Al abrir el catálogo de SKF, vemos que viene dividido en todos los tipos de rodamientos, por tanto tendremos que ir al tipo que tenemos seleccionado nosotros, que en este caso es un rodamiento de bolas de contacto angular. También tenemos algunos métodos de cálculo para cada rodamiento en concreto y las tablas de características de los mismos. Para obtener los valores de tasa de carga estática y dinámica, solo tendremos que ir a las tablas y mirarlo, cogiendo como referencia las dimensiones de nuestro rodamiento. Lo mismo deberemos hacer con la velocidad límite, que tendremos dos diferentes dependiendo de la lubricación elegida. Para hallar los factores tenemos que saber que los rodamientos con frecuencia están sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente, cuando la magnitud y la dirección de la carga son constantes. La carga dinámica equivalente se puede obtener de la siguiente ecuación general. Esta fórmula también nos ayudaría a elegir un rodamiento priorizando la durabilidad. Y en el caso de que lo que necesitamos es priorizar la carga que soportaría, usaremos la fórmula de carga estática, que son otros factores diferentes. Estos factores se pueden obtener de las explicaciones previas a las tablas de cada tipo de rodamiento, ya sea despejando la fórmula principal como en nuestro caso, o por ejemplo con una tabla dependiendo del cociente de las cargas como es el caso de los rodamientos rígidos. Para nuestro caso nos fijamos que depende no solo de las cargas sino también de las posiciones en caso de que tengamos varios rodamientos. El valor límite se obtendrá del cociente de la fuerza axial entre la fuerza radial que introduzcamos en el programa. Una vez introducidos todos los datos y calculado un valor límite de 0,2 obtenido con la carga de 400 N en la componente radial y 80 N en la componente axial, vamos a ver la última parte de la configuración. Para calcular la vida útil del rodamiento, le podemos introducir los datos con dos estándares diferentes. Tenemos el estándar de cálculo ANSI AFBMA 9-1990 o el método de cálculo por SKF AG, el cual está explicado en sus catálogos. Para el primero de ellos tenemos que poner la vida útil que esperamos, las cuales podemos obtenerla de las tablas del inventor o de los propios catálogos, y la fiabilidad que queremos, que también se puede obtener del inventor, y dependiendo de cuál escojamos obtendremos un factor A1 diferente. Este factor junto con el A2 y el A3 nos dará la vida nominal ajustada mediante la siguiente fórmula. En esta fórmula tenemos que A1 es el factor de fiabilidad, ya visto anteriormente. A2 es el factor del material, el cual suele ser 1 para los aceros, y distinto para otros materiales, para lo que habría que consultar al fabricante. Y A3 es el que llamamos factor externo, que también suele ser 1, y cambia debido sobre todo a la lubricación del rodamiento, porque el factor A3 se basa en la relación entre la viscosidad real del lubricante V y la viscosidad V1 necesaria para una lubricación adecuada. Estas viscosidades también se obtienen de las tablas de los fabricantes. Tanto la temperatura como el factor de fuerzas son valores que el usuario puede poner libremente acorde a las condiciones del uso. Para el segundo caso con el método SKF, vemos que los valores elegidos por el usuario son los mismos, y lo único que cambia es el factor SKF, el cual obtendremos de los catálogos del fabricante.
Este factor une los factores A2 y A3 en uno solo y tiene más factores en cuenta como es la contaminación. Para hacerlo, tendremos que ir a la tabla adecuada a nuestro rodamiento, hallar la viscosidad K y con el factor de contaminación y las potencias, hallar un valor para el factor SKF para añadir a nuestros cálculos. Para acabar y cerrar el apartado de vida útil, desplegando el menú extendido, podemos elegir si queremos la vida útil en horas o en millones de giros. Con todo esto ya tenemos todos los datos necesarios para la creación de rodamientos y sus cálculos. Solo faltaría dar a calcular y ya tendríamos el resultado a la derecha. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. En el enunciado nos indican que es un rodamiento de bola rígida, con la designación 6207 y con juego interno normal. Nos facilitan la fuerza axial, la fuerza radial, el número de revoluciones, grado de contaminación, fiabilidad, viscosidad a 40 grados y temperatura. Y nos piden la carga dinámica equivalente, la vida nominal ajustada, expresadas en horas y en millones de revoluciones. Lo primero es elegir el rodamiento. Al darnos una designación concreta y saber que es de la marca SKF, podemos ir al catálogo y sacar las medidas del mismo. Las colocaremos y buscaremos en la biblioteca de contenidos en los rodamientos de acanalamiento profundo y seleccionaremos el adecuado. En este caso tomaremos el rodamiento básico llamado DIN 625 y como vemos es la designación que teníamos. Una vez le hemos seleccionado, vamos a la pestaña de cálculo. Primero rellenaremos los datos que nos han facilitado: las cargas y la velocidad, la lubricación de aceite, el método de cálculo SKF, fiabilidad requerida y temperatura. Como ya explicamos, del catálogo tomaremos las tasas de carga y los factores. Como vemos, en este caso el programa ya tiene cargados la gran mayoría de valores. Añadiremos el valor E y vemos que esta vez tenemos un factor FO que no aparece en todos los catálogos y que no diferirá casi el resultado en caso de que no lo tuvieran. Hallar el valor SKF es un poco más complicado. Como ya hemos explicado, tenemos que usar la tabla siguiente. Necesitaremos la relación de viscosidad K y para hallar la viscosidad necesaria V1 usaremos otra tabla en la que colocaremos el diámetro medio en la parte de abajo y con las revoluciones nos dará un valor a la derecha, en este caso 13,2. Sabiendo que la carga dinámica dependerá del valor E, volveremos a nuestra tabla de factor SKF y con el valor de la contaminación obtenido de las tablas ya tenemos un valor que, haciéndolo coincidir con una relación de viscosidad, nos da un valor a la derecha de SKF. Con todos los valores rellenos, el resto lo debemos dejar por defecto, si no nos dice nada el enunciado, y darle a calcular. Vemos que el diseño es viable y abrimos los resultados. El programa nos da muchos valores de salida, entre los que están los que nos pide el enunciado: rango de vida básico en horas, rango de vida ajustado en horas, rango de vida básico en millones de revoluciones, rango de vida ajustado en millones de revoluciones y la carga dinámica equivalente. Para el análisis de tensiones, por desgracia, al rodamiento no lo podemos llevar al de entorno dinámico, debido a que son piezas unidas por contacto y con configuración estricta de fábrica, por tanto se deben tomar como una pieza única. Pero sí podemos hacer un análisis de tensión estático. Para ello tomaremos el diseño que teníamos con la caja y el eje. Asignaremos un material a la caja y al eje, ya que los rodamientos vienen con el material acero suave por defecto para simulación. Iremos al entorno de análisis de tensión e iniciaremos una simulación. Excluiremos la caja de la simulación y pondremos como restricción fija los laterales exteriores de los rodamientos. Como carga pondremos una en el eje de, por ejemplo, 15.000 newtons. Para que este par torsor se transmita a lo largo del diseño, configuraremos los contactos automáticamente.
y le daremos un mallado por defecto. Ejecutaremos la simulación y haremos invisible el eje para solo quedarnos con los rodamientos, verlos mejor. Nos sale una tensión máxima de 19,04 y con la sonda de valor máximo vemos que se concentra en las bolas. Haciendo zoom sobre estas, vemos que esta concentración de tensión se sitúa en el contacto de la bola con el carril. Este tipo de análisis nos puede ayudar a la hora de elegir el material óptimo para nuestro rodamiento. También hay una pequeña guía de elección de rodamientos en el manual del ingeniero del Inventor o en los propios catálogos de los fabricantes. Con esto cerramos este capítulo de rodamientos. Espero que les haya gustado.